Toma mi mano, dame un abrazo. Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 20 de octubre, miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos a Jesús en su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo del 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: comprendan que si el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón, no le dejaría asaltar su casa. Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensan viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre, para que le reparta la ración de alimentos a sus horas? Bienaventurado el criado, a quien su Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y a las criadas, y se pone a comer y beber y a emborracharse, llegará el señor de aquel criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado, que conoce la voluntad de su señor, pero no está preparado y no obra según su voluntad, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho. A quien se le confió mucho, se le pedirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús sigue insistiendo en el tema de la vigilancia. Está instruyendo a sus discípulos, y es importante que ellos adquieran esta virtud, esta actitud, estar vigilantes. Y Jesús decía: comprendan que si el dueño de casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, no le permitiría robar su casa. Lo mismo ustedes, estén vigilantes, estén preparados. Es interesante la pregunta de Pedro, porque Pedro pregunta: Señor, ¿esto que has dicho es para toda la gente o para nosotros? Y es ahí que Jesús da el verdadero motivo de la enseñanza que está dando, y dice: ¿quién es el administrador fiel y prudente? Y estas cosas son las que debemos meditar. La primera, que somos administradores, no somos dueños. Somos administradores de la vida, de los dones que Dios nos ha dado. Y lo único que un administrador hace es, ¿qué cosa? Ser digno de confianza, puesto que al habernos dado el Señor tantas cosas en administración, dones, talentos, bienes materiales, etc., lo mínimo que debe hacer un siervo es que ser digno de confianza. Y entonces, pero para ser digno de confianza es importante que comprendamos que no somos dueños. Nada nos pertenece. Simplemente somos, ¿qué cosa? Administradores. Y por eso que la actitud de un administrador es diferente. Por eso que el Señor decía: pero si aquel siervo, pensando de que su señor tarda, comienza a maltratar a los criados y a las criadas, y a emborracharse y a comer y a beber, entonces el amo vendrá a la hora que menos lo piensa. Justamente
la actitud de una persona que se ha apropiado de algo es la actitud de la arrogancia, de la prepotencia. Esto desdice de un discípulo de Cristo, puesto que un discípulo de Cristo consciente de que es administrador de los bienes del Señor, aprende a entender que simplemente tiene que servir con humildad. No somos dueños. Cuando uno cae en el pecado de la apropiación, hermanos, entonces ahí surge la prepotencia. Nosotros siempre tenemos que tratar de restituir a Dios todos los bienes. ¿Qué quiere decir? Devolverle a Dios lo que a Él le pertenece, la gloria, el honor, la alabanza. Y otra de las actitudes que el Evangelio exige en un siervo es que sea fiel y prudente, puesto que si Dios nos ha dado una confianza tan grande, lo mínimo que se exigiría es que fidelidad y prudencia, ¿verdad? Y entonces ahí entendemos esta parábola. Por eso, hermanos, en este Evangelio lo que debemos hacer es reflexionar acerca de nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Si Dios me pidiera cuentas de mi administración, ¿qué le diría a Dios? ¿Qué he hecho yo con los talentos que Dios ha puesto en mi vida? Con las oportunidades que me regaló, con la posibilidad que me ha dado para servirle o para hacer el bien. ¿Habré administrado bien los bienes del Señor? Y digo y aclaro, los bienes del Señor, porque no son nuestros. Y tengamos en cuenta, nos guste o no nos guste, algún día tendremos que rendir cuentas de nuestra administración. Y ojalá el Señor nos encuentre en actitud de fidelidad, como el buen empleado que se encarga, dice, con fidelidad de administrar los bienes del Señor, y el Señor le dará la confianza sobre todo, dice, lo pondrá delante de todos sus bienes para que Él sea administrador, porque fue digno de confianza. Pidámosle pues al Señor en este día, hermanos, que nos dé la gracia de ser fieles y de saber administrar nuestra vida, dones, talentos, con fidelidad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección, bendición. Dios Todopoderoso los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, que tengan un lindo día. Dios los colme de bendiciones. Te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas.